Why there are 8 that are special? Why? What is the characteristic of the gopis? There are millions of people in this world, but there are very few special people who are in your life also, who are much more dedicated and you are close to them because of their love. So in the same way, our 8 gopis have that love which pleases Krishna, and they have dedicated their life to Lord Shri Krishna in the way where they perform the services to them. Entonces dice que de la misma manera en que existen muchas personas en el mundo, pero los más allegados a nosotros son esos que tienen un vínculo de amor especial, de la misma manera, de entre muchos amantes, millones de amantes de Krishna, estas 8 tienen un vínculo especial y sirven a Krishna de una manera diferente. Every gopis had the different wishes, but these gopis had the wish to serve Radha and Krishna. And so they were the personal associates. Las gopis tienen muchísimos deseos. Estas 8 son asociados personales y son asociados personales. Si tienen una relación más íntima todavía y solamente desean servir a Radha y Krishna. Sin ningún deseo, solamente sirven a Radha y a Krishna. Una pregunta. Las hierbas esas que en el pasatiempo de Davantari fueron hierbas y se enamoraron de Davantari, ¿eran hierbas por karma o era un pasatiempo que eran grandes sabios que cayeron como hierbas? ¿Entiendes lo que te digo? O sea, por supuesto, si era una hierba que uno entiende condicionada o si era un pasatiempo también. Si eso era un, sí. So these herbs, herbs that fell in love with Dhammatari, were these conditioned souls like any soul like coming by karma to the plant form of life, or this is a lila? They were conditioned because we say that 8.4 millions of species are here, the yonis are here. So in our Chaitanya Charitamrita, in the Roop Siksha, it is already mentioned that Chaitanya Mahaprabhu was telling that when your soul comes, so first for a few 100 years, few 100,000 of years, you stay in that species, then you go to the different species. So as for few hundred or thousands years, you stay in a form of plant or tree, and then afterward, when your life is completed, then you go to the another species. Maharaj menciona que sí, eran entidades vivientes condicionadas, tal como se menciona en el Chaitanya Charitamrita, habla acerca de lo que es la transmigración del alma, que existen diferentes 8.400.000 especies y de que uno está por miles de años en la transmigración en cada especie. Así. Entonces uno tiene que llegar y uno encarna en diferentes partes del mismo reino, pero uno va subiendo así de diferentes, en el mismo reino vegetal y después el reino animal y gira así y así, pero son entidades condicionadas. ¿Y por qué tuvieron la posibilidad de asociarse con Krishna si solamente tuvieron mal por plantas? If they are only plants, this is a conditioned soul, why do they get the association of the Lord? Why do they get the association of the Lord? Porque ellas justo fueron usadas por Ravantari, o sea, justo, o sea, no fue una planta. Yeah, they were the plants chosen by God, so it isn't any plant at the same time. See, the thing is that Lord is just not there for human beings. The Lord is there for every being. Lo primero que dice Maharaj es que Dios no está para los seres humanos, sino que está para cada ser. Now, let me explain you this. If you say that Lord is just there for everyone, so in the everyone, all the species also come. Si uno dice que Dios está para todos, luego ese todos implica todo, las especies. So, Lord also came in a different forms. Yes, to please the different of his bhaktas or his different yonis as well. Y el Señor encarna de diferentes maneras para relacionarse y complacer a diferentes tipos de especies, seres.
In animal form, he came in a form of Hagriv, the horse. Él advino como un animal, como el caballo Hayagriva. In a bird, he came in a form of swan. Como un pájaro, él descendió como Hamsa Avatar, el cisne. In a half lion, and you know the way they say the demigods. Some says the demigod, the one who is half god and the half man. Yeah, he came in a nursing avatar. En la forma de un dios, un semidios, alguien que corporifica dos características distintas como ser de un animal y un hombre, él adviene como un Nrisimha. Eso sería en la categoría de los devas, de la forma de un deva. He came in a form of Matsya avatar, yeah, for the fishes, for the water, for the ocean species. Él también encarnó como la tortuga Matsya y se relacionó con la fauna marítima. He came in a form of Kashya avatar, Kurma avatar, yeah, as a turtle also. Sí, también como una tortuga advino. And when Sut Goswami was explaining the 24 main avatars, on that time he said in Srimad Bhagavatam, Asankhena. Asankhena means infinity, that these are the main avatars, these are the main incarnations, but there are infinity of incarnations are there which he takes when the time comes. Una cosa importante que hay que considerar es de que cuando Jiva Goswami, Sut Goswami, en el Srimad Bhagavatam, cuando se mencionan las 24 encarnaciones programadas con funciones específicas, hay una palabra que es asankhena, que es que no se pueden contar, de hecho. Se están mencionando solamente las principales, pero que esas formas de diferentes animales, de hecho, siguen y siguen y siguen y siguen y son infinitas. So in a very same time, he came in a form of Dhanvantari also for herbs and plants. So herbs and plants are conditioned, but there are those herbs and plants also who stay or live in the holy places. Yeah, they do their chantings. Even on a very same time, they hear the kathas or the harinam, whoever goes and passes by these people. Entonces, estas plantas son seres condicionados. El punto está en que llegaron a nacimientos de plantas y fueron también, son tipos de plantas tocadas por Krishna, ¿no? Pero esas plantas son las que en sus vidas pasadas eran plantas de lugares sagrados. Como plantas acumulan actividades por ser pisadas por los pies de los místicos, por escuchar discursos místicos, por pronunciación de mantras. Esa acumulación de actividades las lleva a seguir como plantas en esa posición. And let me finish it completely here. Uddhav Maharaj also said in Srimad Bhagavatam that he wishes to come in a form of either vine, or as a plant to be there and get the dust of holy feet of gopis. Por otro lado, Uddhava en el Bhagavatam ora volverse una hierba o una enredadera de Vrindavan para así recibir el polvo, las pisadas de las gopis. And all the acharyas said that even there's a story there that when all the Lord Shri Krishna's wife, when they came to Vrindavan, and this story comes in the Skanda Puran, that on that time Uddhav Maharaj came to deliver the Bhagavatam Katha for 1 month from near to Kusum Sarovar. Entonces explica en el Srimad Bhagavatam que un día las reinas de Dwarka vinieron, las esposas de Krishna, a Vrindavan, y que en ese momento Uddhava, que era el consejero del reino, asistió por 1 mes cerca de Kusum Sarovar, que es un estanque muy sagrado donde Radha Krishna ejecutaba muchos pasatiempos. Y Uddhava se quedó 1 mes ahí hablando del Srimad Bhagavatam, que es una narración larguísima que estamos citando acá. And he was there in the form of vein there in the
what do you say, lata, creeper. Yes, of course. But he was there in that form. In that form, but he turned into the Uddhava and went to deal with that. En ese momento, Uddhava se encontraba como una enredadera y se manifestó para hablar el Bhagavatam. So there are many sages also who stay there in the holy places and do their bhajan in the form of plants or trees, and their mood is always that they do not want to interact with the material people, with the material world, so they stay in that form and do the bhajan. En muchos bosques sagrados es común que grandes místicos, sabios y espiritualistas se transformen en objetos del bosque para no pasar desapercibidos con la gente mundana y con asuntos. I can give you even an example. 25 or 30 years ago, near to Katyani temple in Vrindavan, there was a very huge tree. Una vez, hace unos 30 o 40 años, había cerca de un templo de la diosa Durga, la madre cósmica, había un árbol enorme. One day one devotee went over there and found that that tree was not there. Y una vez un devoto pasando se dio cuenta de que no estaba más el árbol. One sage was standing. Un sabio estaba parado ahí. He started finding that if someone will cut the tree, still the roots and the base will be there. Y él se preguntaba, porque si generalmente cuando uno hubiese cortado el árbol se veía la parte de abajo. But there was nothing at all. Everything was flat ground. It was a flat ground. It was not even giving a proof that tree used to be there. No, pero no había nada, era el terreno llano y ni siquiera se podría imaginar uno que hubiese habido un árbol ahí. He approached that sage and asked that there used to be one very huge tree, where is it gone? Y se acercó al sabio y le dice, acá toda la vida hubo un árbol enorme, ¿a dónde se fue? And who are you? ¿Y quién sos vos, de paso? And he said that I am that sage who was in a form of tree doing my chanting, but now there are many people who comes here and disturb my bhajan, so I am moving out from this place. Le dice, yo soy el árbol, le dice, yo estaba tranquilo, pero ahora viene un montón de gente, está haciendo un montón de ruido ya para mi gusto y me estoy yendo de acá. So this is a story which everyone have seen, because tree was not there, so obviously this story was even passed out in Vrindavan and all the places, and people even came to see that place, and tree was not actually there. No, bueno, esto fue una conmoción en la India, porque de hecho todo esto se supo, en Vrindavan, en todos lados, toda la gente iba a ver que ya el árbol no estaba, y bueno, creció así como esta leyenda. I can give you so many of those examples which we have heard from our gurus, or even our gurus have seen those sages or those saints who are in the form of plants, creeper or the trees. Maharaj menciona que hay docenas de historias de estas que han sido oídas de su maestro espiritual, o incluso que sus maestros espirituales han visto personas que pueden cambiar desde objetos de la naturaleza a formas humanas. Vrindavan is a place of realization, of a place, it's a very magical place. Yeah, when you stay there, you find the different devotees, different mood, and the different leelas of Lord and His devotees. Vrindavan es una tierra de realizaciones, de espiritualidad, y en ese lugar se encuentran diferentes tipos de devotos y de espiritualistas. Cuando vayan se van a dar cuenta, dice. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yeah. Can I ask you directly? Okay. Now, it was very clear, your explanation about the love of the gopis, which is nothing to do with sexual or anything. So how should we contemplate the people that we love, that we choose to be our partners, for example, in love? No? Do we contemplate them like another son or soul that needs to be guided to God, and we're like somehow helping out, or can we reach, let's say, that real feeling of in material that's world, sort of, in the material world, real feeling is very hard to achieve. Lo que dice Maharaj, the question wasn't. Dice Maharaj,
Traspali está preguntando acerca de cómo, si nosotros amamos a Dios y el amor es puro, pero cuando nos miramos entre nosotros, ¿nos amamos como las relaciones humanas o tenemos que considerarnos almas solamente que tenemos que ir a Dios y tratarnos como almas o darle lugar, ¿no?, a la relación, a lo que pasa entre humanos? También la de la persona que elegís, o sea, tu pareja directamente. Si decido. Eso que si deberíamos contemplar a la persona que elegimos con nuestro acompañante con los ojos del amor, que es tan difícil como dice Chandan, o si lo vemos posta como otro alma, como el plantito del pajarito que está condicionado también, y nosotros los acompañamos, los ayudamos, hacemos todo lo que Dios hace por nosotros. O sea, cómo hacer, cómo amar, ¿no? So do you remember the original question? I do remember the original question. He is asking that how do he relate with all the different people, right? Or with the specific. Especially with your partner. Especially with your partner. Yes, because the love for a parent. Let me tell you. I'm sorry. Yeah, no. I understood that gist of it. Basically, the thing is that at every core, all the relationships are based on the desires. El Maharaj está hablando de relaciones en general primero y menciona de que hay algo particular de todas las relaciones que es una necesidad, un deseo personal de fondo que mueve a relacionarnos. Why? ¿Por qué? Because we love the quality of the person, we do not love the person. Porque eso es amar la cualidad de una persona como es y no la persona. Now I can give you an example to prove this thing. Como una evidencia de esto, puedo citar el siguiente ejemplo. I was in Spain and reading a newspaper there. Yo me encontraba en España y me dieron un periódico ahí. And one story or one small article was there, and it was written in there that there was one man who used to go to the club, and he found over there one beautiful lady. So he approached that lady and started praising that lady, that you have a very beautiful long hair, black hair, I really love your hair. And then he started telling that I really love your teeth also, they are so beautiful, so shiny. Entonces en el diario había una columnita donde había un comentario acerca de un hombre que se había dirigido a un club nocturno y cuando vio una mujer se acercó, comenzó una conversación en la cual él le empezó a decir: cómo me gusta tu pelo, cómo me gustan tus dientes, y empezó a describir diferentes atributos de la persona. But that lady did not reply anything, did not react on his praising. Ante estas alabanzas, la chica no decía nada. Now every day he started going to that club and finding that woman, and he always started approaching that woman also and praising her beauty, her beautiful hair, her beautiful teeth. Entonces todas las noches este hombre empezó a frecuentar ese lugar y a encontrarse con la misma mujer. Y él, como ya era una costumbre, se acercaba y le hablaba acerca de la belleza de su cara, de su pelo, de sus dientes, ¿no? Así. That lady one day asked that, "Do you really like my hair?" Y un día la chica lo miró y le dijo: ¿de verdad te gusta mi pelo? Or do you really love my beautiful teeth? ¿Y de verdad amás mis dientes hermosos? And he was like, I cannot even explain to you that how beautiful you are. El hombre le dice: yo no te puedo ni explicar lo hermoso que es lo que veo. I fell in love, I fell in love the moment when I saw you. Yo me enamoré a primera vista de vos. It was fine. That lady said, okay, then let's go to my house. Entonces la chica le dijo: muy bien, vamos a casa. They went to the house. Lady sat down on the dining table, and the man was sitting
in front of her. Llegaron, se sentaron, había una mesa y se sentaron uno de cada lado. So that lady asked this man that, please praise my beauty again. I really love to hear that how beautifully you praise my beauty. Entonces la mujer le dijo, por favor, déjame oír cómo alabas mi belleza. Me encanta la manera en la que alabas mi belleza. He started again praising, her beauty, that how beautiful she looks, how beautiful black hairs she has, and that how beautiful shiny teeth she has. Y el hombre ya arrancó. Qué hermoso que es el pelo, los dientes, la piel, todo. And he was like, he always loved to hide himself in the long hair of her. Y él, de cómo le encantaría esconderse en el largo pelo de ella. That woman took her wig out and put it in front of the table and said that please take it and hide your face. Y la mujer escuchó cómo me gustaría esconderme en tu cabello. Se sacó la peluca y se la pasó y tomó, tapate la cara. Now that man was half surprised at what actually had happened. Entonces el hombre se sorprendió un poquito con esto. Now she said that what else is beautiful in me, and then he was like, with the half set face, your teeth are so beautiful. She took out the jaw also. Así sin pelo le dijo, ¿qué más te parece hermoso? Y el hombre le empezó a decir, tu rostro es hermoso, tus dientes. Y cuando dijo sus dientes, la mujer se sacó la dentadura. Now that man started finding a way actually to go out from that house. Entonces ahí en ese momento el hombre empezó a pensar cómo disparar a su mujer. The first condition of the characteristic of love is gunahinam, qualityless. Entonces, ahora aparte de esto, acá en este libro se menciona de que la primera cualidad de lo que es el amor es de que es gunanahi, que significa de que no ama una cualidad o cosas, sino que es a la persona. Gunahinam, qualityless. But the reality of this world is that we love the person because of the quality, not because that what he is. La realidad, por otro lado, en esta humanidad es de que nosotros amamos las cualidades de la persona y cuando no están esas cualidades no nos sentimos atraídos. If your wife will start fighting with you or will not love you, you will start hating her, or like you will feel, okay, now that's over, you go on your way, I will go on my own ways. En una pareja, si uno empieza a odiar al otro y no empieza a ver más amor, es muy natural de que cada uno sigue por su lado. Or even I personally also, not even taking your example, even I personally will choose that woman only where I will find there the good qualities are there. Sin hablar de ustedes, yo mismo buscaría una mujer que tuviese las buenas cualidades, que represente esas buenas cualidades. So in a very same way, I'm trying to just explain this thing, that when we make any relationship on this earth, at the core of every relationship, it is desire there, because we want to fulfill our desires, or we want to please our senses. That is why we get into the relationship. Entonces el concepto detrás de esto es el siguiente, que en cada relación hay un deseo personal, de una realización personal, y uno va a entrar en esa relación para satisfacer el sentido de uno de eso, ¿no? Es egoísta, claro, eso. It can be gunahinam, qualityless, when both of you will have no kind of other desires but just the goal to serve Radha and Krishna or your own Lord, and you do not want any other thing but the spirituality, have the one set goal in life, but that can also not happen. Ese amor se puede volver puro, independiente de esas cualidades, en el caso de nuestras parejas, si nosotros centramos nuestras vidas en Krishna y si no hay deseos más que de servir a Krishna, ese amor puro se va a reflejar en todas las cosas. Because why I'm saying that it cannot really happen. Pero dice de que esto no puede ocurrir. Many times, if your wife starts chanting 15 hours a day, you come back, you find that she is chanting
Next day you come, you find that she's chanting. In the morning she's chanting. In the evening she's chanting. You know, you will get frustrated that she is spending much time with the Lord, not with you. Pero acá lo que mencionan es de que cuando dice que esto no puede pasar es porque, ¿cómo sería? Uno llega a su casa, o una, y está la pareja preocupado del servicio devocional a Dios, preocupado cantando 15 horas, y si esto sigue así, una persona de cierta conciencia más o menos no se va a sentir atraído hacia esa persona. I remember there was a man and woman, they came to me, and man was really frustrated because woman was so much inclined to the spiritual practice. Entonces una vez una pareja se aproximó a mí en la cual el hombre estaba muy frustrado porque la mujer estaba muy metida en su práctica espiritual. And whenever he used to approach her and say that I love you, and she always used to say in return that I love Krishna. Y de que siempre el hombre mencionaba de que cuando se acercaba y le decía te amo, la mujer le respondía yo amo a Krishna. Now, see, it was a very nice, beautiful, spiritual state of her mind, yes? But on a very same time, that man actually got frustrated because he was feeling that she doesn't love him. Y está muy bien, es un estadio espiritual bárbaro, pero en ese momento el hombre se sintió mal porque no se sintió amado. He was a devotee as well, but he did not reach that state. So it is essential for the both partners to reach that state where there is only the spiritual goal is there. Then yes, it can be qualityless. Incluso este hombre era un devoto, pero no estaba tan avanzado. Entonces, volviendo al tema, si hay una meta común donde se puede compartir la vida espiritual, ahí sí, teniendo una vida espiritual que es compartible, uno se puede purificar y al mismo tiempo la pareja está mantenida. Y así se puede volver el amor libre de la dependencia de las cualidades físicas y psicológicas del otro. I hope you're satisfied. Yes, yes. Espero que te haya servido. There